Y qué mejor manera que tener al historiador y asesor histórico Javier González para que me ayude, pues, en estos breves minutos que tenemos de entrevista, poderles hacer a ustedes un recorrido y una historia detrás de los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas, estos dos equipos de béisbol que, bueno, definitivamente son uno de los más emblemáticos, que han tenido gran tradición en nuestro país y que, bueno, esta rivalidad es conocida como el clásico de la rivalidad. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por atendernos. Hola, mucho gusto, ¿cómo te va? Aquí estamos a la orden. Gracias. Y bueno, empezar con la historia de estos dos grandes equipos me impresionó sobre todo porque si me voy a la historia, por ejemplo, de los Navegantes del Magallanes, según entiendo, es el equipo más antiguo de Venezuela, pero se forma, contrario a lo que podemos pensar, en Caracas. Sí, ahí es una historia fascinante. El caso del Magallanes es un caso único, ¿no? Primero te voy a decir que no es el mismo equipo, ¿ok? Ok. Ya en la historia se sabe que no es el mismo equipo, pero en el imaginario popular el nombre Magallanes es sinónimo de béisbol para el venezolano. ¿Y Es por decir, qué a ningún sería no el venezolano, equipo, no sería el mismo equipo? Y disculpen mi ignorancia, ¿por qué no sería el mismo? bueno, porque el equipo que nace en 1917 desaparece en el 18 y después en el Ah. 27 un grupo de jóvenes que había jugado en el 17 con ese equipo deciden ponerle otra vez al equipo Magallanes. Magallanes, ok. Desaparece en 1933 por problemas económicos y en 1941 un comerciante decide fundar un equipo y ponerle ese nombre que no estaba registrado porque todavía en el imaginario popular existía mucha popularidad y valga la redundancia. Y entonces le pone ese nombre. Ese equipo desaparece en el 56, pero el dueño se reservó el nombre. Y Ah, después del 64, un equipo muy perdedor, un equipo que no le iba bien, llamado Oriente, y después Orientales, el dueño le pide el favor si le puede entregar los derechos de ese nombre. Y se ajá. los entregó y se los colocó. Y le puso, empezó a llamarse Magallanes Orientales a partir de 1964. Y en el 69 se los vendieron a unos empresarios carabobeños quienes ese año se llevan el equipo a... A Valencia, Esa es la Guacarabobo. historia del equipo, ¿no? Ok. Que no es la misma del Caracas, porque el Caracas es un nombre más común, o sea, un nombre además arrancado de la propia ciudad. El caso del Magallanes es único, porque ningún equipo de béisbol, o el deporte, vamos a hablar del deporte en general, ningún equipo en los deportes utiliza un nombre que no sea representante de la toponimia, del lugar, del espacio que representa, ¿no? Por eso que tú ves tiburones de La Guaira, leones del Caracas, industriales del Valencia, cocodrilos de Caracas. Tigres de eh, Aragua. exacto. Entonces, pero el Magallanes tú no lo puedes asociar a eso, porque es un caso único. Claro. Magallanes le dio el nombre a un barrio, los Magallanes de Catia. Se debe no porque le hayan puesto Magallanes de Catia al equipo por el nombre del barrio. No, es que el barrio nace, producto de que ahí era el campo de entrenamiento del equipo. Wow. Y bueno, entonces si nos vamos a los Leones del Caracas, ahí sí podríamos decir que tiene su origen en el equipo de Cervecería Caracas, que fue uno de los cuatro equipos fundadores de lo que conocemos hoy en la LBBP y que se, Poquito sí, antes. un poquito Ya en el año antes. 1942 se funda un equipo con el nombre Cervecería Caracas, Ok. amateur, después lo llevan a segunda categoría, después lo llevan a primera división, desaparece la primera división y viene el profesional y el Cervecería se inscribe en el profesional, que es la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ok, y entonces esa fecha de 1945 no sería, digamos que, la de origen de este equipo No, del es 1942, 8 de mayo. 1942. ¿Y cuándo empiezan a llamarse Leones del Caracas? A partir de la temporada 54-55 por una autorización de la liga que les permitió a los equipos utilizar el remoquete, es decir, el apodo. Y ellos lo llamaban Leones por cuestiones obvias. No lo llamaban Leones desde ese año. Ya en los años de que nació Cervecería lo llamaban Leones. Leones del Cervecería, Leones del Anauco, que es donde quedaba la planta cervecera que era por el río Anauco, pues ahí en San Bernardino. Este, y bueno, el nombre de Leones viene porque el emblema del equipo es el emblema de la ciudad, que es un león Santiago, león de Caracas. Claro, qué maravilla. ¿Y por qué empieza o por qué siempre ha existido esta rivalidad entre Magallanes y los Leones si nos vamos a la historia, al momento histórico?
Mira qué interesante. Esa es una pugna. Mira, en los años, entre el año 29 y el año 33, existió un equipo llamado Royal Criollos, ¿ok? Que era un equipo que jugaba con puros peloteros venezolanos, no jugaba con importados extranjeros, pues. Pero el Magallanes jugaba allí y jugaba con extranjeros. Esos equipos se entablaron una rivalidad, pero una pugna gigantesca, que después la heredó el Cervecería, que jugaba con puros criollos, y la gente lo asoció al Royal Criollo. Y la gente asoció ese otro Magallanes que te conté yo del 41, lo asoció al Magallanes de los años 30. Y hay una pugna, pero la pugna nace no en el terreno de juego, nació primero en los periódicos, ¿ok? Mm, Fue una batalla campal que había entre dos periodistas, uno defensor de Katia, de esa zona de Caracas, del oeste, y otro defensor de Sarría, que era el este. ok, Entonces un periodista defendía el equipo que representaba a Katia, que era Magallanes, y otro periodista defendía al equipo que representaba a Sarría, que era Roger Criollo. Y ahí se entabla una feroz batalla entre estos dos periodistas que se insultaban y todo, y medio jocosa también esa batalla, hasta que por fin logran que, esos equipos se enfrenten. Bueno, y se hizo en un estadio llamado San Agustín, lleno, full, y estaban las dos tribunas. Del lado izquierdo estaba todo lo que era la gente que estaba con Sarría, y del lado derecho la gente que estaba con Katia. De ahí comenzó a cultivarse una pugna entre un problema de identificación geográfica, de sentimiento de propiedad geográfica, ¿no? claro. La gente de Katia amaba a Magallanes y la gente de Sarría amaba al Royal Criollo. Qué Esa maravilla fue que la casi es pugna. algo que nos pusieron en el subconsciente de hace muchísimos años atrás, ¿no? Claro, pero fíjate una cosa que es interesante, el mercadeo que es uno de los elementos más importantes en el béisbol. En Venezuela no mercadean la historia. Me explico. Es decir, ese rico pasado que tienen estos dos equipos no lo llevan al mercadeo. Fíjate que el Caracas fue el que hizo el intento hace unos años atrás, recién comprado el equipo, trayendo los uniformes De antaños, antiguos, ¿no? ¿no? Sí, Moda retro. Y le fue muy bien al Caracas con su souvenir y su moda retro. Es eso, es basarse en la gran historia que tiene. Magallanes lo ha hecho muy poco. Y yo creo, fíjate, ahorita por lo menos se van a cumplir los 100 años en 1928, en 2028. Se van a cumplir 100 años de la rivalidad. wow, ¿Ok? ¿Cómo no explotar eso desde el punto de vista comercial? Exposiciones, uniformes, es decir, buscar la manera de darle al fanático un valor de pertenencia basado en la historia. Pero la totalmente. historia no la mercadean en Venezuela. ¿Y tú sabes por qué no la mercadean? ¿Por qué? Porque no la conocen. Totalmente. Y bueno, y eso es nuestra intención también al hacer esta historia detrás de la Claro. marca, ¿no? Conocer de dónde venimos y por qué somos lo que somos y también quizás hacia dónde vamos, ¿no? Estos equipos, bueno, como bien comentas, eternos rivales, como ya los llaman, han tenido cada uno sus méritos. Si hablamos de los méritos de los Navegantes del Magallanes, podríamos decir que es el primer equipo venezolano que ganó la Serie del Caribe. Claro, por supuesto, y además es que el gran mérito del Magallanes es el propio nombre. No te estoy diciendo que Claro. para el venezolano, Pepito, o sea, lo que sea, pero Magallanes es sinónimo de béisbol. A ningún venezolano se le ocurre que, no, ese es Fernando Magallanes, el navegante portugués. No, 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 no. Magallanes es sinónimo de béisbol. Y si hablamos de Entonces, los leones, ¿cuál sería ese emblema que podríamos resaltar que puede quedar hacia la historia? Fue el primer equipo oye, venezolano en tener jugadores legendarios, por ejemplo. por una parte, sobre todo la parte de los criollos, los grandes peloteros venezolanos que han pasado por esa divisa, que marcaron a la divisa desde que jugaban con solo peloteros extranjeros, perdón, peloteros venezolanos. Entonces, por ese equipo han pasado, bueno, lo que llama la crema innata del béisbol venezolano. Y también, bueno, muchos de estos jugadores, yo creo que de ambos equipos han dejado en alto el nombre de nuestro país fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y por supuesto, eso es muy importante. Y además el béisbol en Venezuela se ha consolidado como una expresión cultural muy, muy arraigada en el sentimiento de la población. Y la rivalidad entre estos dos equipos es como una feligresía que va a una misa, ¿no? A una parte religiosa. Y eso es parte de una cultura.
de una forma de ver, de una forma de pensar, de una forma de sentir. Eso es el Totalmente. Caracas Magallanes. ¿Y por qué para el venezolano tenemos como que el béisbol en nuestra sangre? Es algo como que forma parte de nuestro día a día. Nuestro Hay alguna, ADN casi. exactamente, ADN. Sí, el béisbol llega a finales del siglo XIX, que lo introduce un colombo venezolano, por cierto, ¿no? Pero el béisbol llega siendo un deporte de todas las clases sociales, donde participan todas las clases sociales. Los demás deportes no. Por lo menos el fútbol se quedó refugiado en sectores de clase media, sobre todo de la parte de los colegios de cura. El tenis se quedó refugiado en la clase alta. El baloncesto le costó mucho entrar, igual que el fútbol, porque eran deportes donde la parte física jugaba un papel importante y hay que recordar que Venezuela es una población paupérrima desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista social. Había mucha miseria y por supuesto que las condiciones físicas no eran las más adecuadas. Pero el béisbol, que era un deporte más tranquilo, un deporte donde además los primeros integrantes eran, como te dije, de diferentes clases sociales. Ahí había una clase alta importante, comenzando por el hijo del dueño de la cervecera nacional, que era Alfredo Mosquera, además de una familia, la familia Mosquera, que eran dueños de ese terreno gigantesco donde se construyó el Parque Mosquera, que hoy día se llama Parque Los Caobos, allí en Caracas, que es uno de los parques más importantes después del Parque del Este, ¿no? Y bueno, y había otros que eran empleados de una fábrica de cigarrillos y tabacos, habían otros que eran hijos de clase media que trabajaban en una empresa o algo, pero eran Todos se todos combinaban y todos eran parte de un equipo, ¿no? Sin distinción social. no, de un equipo que el primer equipo, el único que había era el Caracas Baseball Club, que se dividió en dos partes, la novena roja y la novena azul, para jugar entre ellos, ¿no? Pero era Caracas Baseball Club. Qué maravilla. Javier González, historiador y asesor histórico, nos ayudó pues a hacer esta historia detrás de la marca de los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes y esta ñapita de la historia del béisbol. Te agradezco enorme, Javier, tu sabiduría y compartirla con No, nosotros estamos a la e orden, gracias a instruirnos ustedes. en la historia, que como tú bien dices, debemos mercadearla y hacerla nuestra cada día. Así es. Así dicen en distintas partes del mundo que hay que conocer la historia para saber de dónde venimos y quiénes ¿Y para dónde somos y vamos? para dónde vamos. Muchísimas gracias. Nosotros cerramos el programa del día de hoy, no sin antes recordarles quiénes trabajamos para ustedes. Nelson Padrón, Valentina García, Evelyn Torres, Daniel de Alba, Gabriel Planas, Joel González, Rafael Núñez, Jessica Ferrer, Juan Bemón y en la gerencia Ricardo Martínez Osorio. Conexión Éxitos.